es santo por siempre. Hagan el favor de pararse todos, de pie. Vamos a darle gloria al Señor en realidad. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Miren que Dios nos ha congregado hoy. Nos ha traído Dios para oír su palabra. Y yo creo que en esta hermosa mañana todos debemos estar bien despiertitos, bien contentos, porque Dios nos dio la oportunidad de venir y escuchar la palabra de Dios. A mí me dio la oportunidad de amanecer despierto y de venir con ganas, con ánimo para venir a predicar la palabra de Dios. Y ustedes igualmente se levantaron para agradecerle a Dios por un día más, por un mes más, una semana más, por la vida que Dios les ha dado, que Dios les ha regalado. Tenemos a un Dios maravilloso que es santo, santo sobre todo. Miren, abran por favor su Biblia y van a ir a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Voy a leer solamente 2 versículos. Dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hagan el favor de sentarse. Después dice Pablo más indicaciones sobre saludos finales en esta carta, en la que alaba, honra a muchos hermanos que estaban viviendo bien. Los honra y yo creo que en esta carta Pablo está animando a la iglesia de Corintios. Y cuando aquí está hablando Pablo, eran unos tiempos, no eran tiempos muy fáciles aquellos tiempos cuando Pablo les habla, les manda esta carta a la iglesia de Corintio. Eran griegos, por supuesto. Era muy duro en aquel tiempo vivir la fe, estar en el cristianismo, creer en Cristo. No era nada fácil en aquel tiempo. Ahorita como que se olvida, pero era muy duro vivir en aquel tiempo la fe, ya que aquel mundo estaba sumido en filosofías, en poder, querían sobresalir. Era un mundo muy variante, que entre todo aquel mundo nace la fe. Viene Cristo Jesús y aunque Cristo pasa de la tierra al cielo, pero deja a sus discípulos quienes han agarrado la fe, la palabra de Dios, y la están proclamando por aquel mundo. La están proclamando. Y era bastante duro vivir en aquel tiempo porque era un mundo muy hostil, un mundo muy depravado. Dirán, pues como hoy en estos días el mundo es depravado, yo creo que en los últimos tiempos y en muchas temporadas, dicen los sazones, siempre ha existido tiempos grandes de depravación. Y yo creo que aquel tiempo era uno de esos tiempos. Entonces, para seguir a Dios no era nada fácil. Para seguir a Dios debían de estar bien parados, saber lo que estaban siguiendo. Y por eso Pablo les habla y les dice, ustedes tienen que estar bien firmes en lo que creen. Tienen que estar bien firmes porque si no, les van a robar el mandado. No les dice así, ¿verdad? Por supuesto, pero se supone que eso es. Entonces, ¿cómo debe de estar aquella iglesia de acuerdo aquí a Pablo lo que está diciendo? Pues Pablo les dice que debían de estar bien despiertos, vigilantes como el centinela. En aquellos entonces estaba el centinela, muchos le llamaban el atalaya, el que está vigilando. Ese tipo no tenía que dormir. Estaba en las alturas y iba a sonar la alarma. No era trompeta en aquel tiempo, pero era el cuerno. Tenía que sonarla cuando miraba una amenaza. Entonces no debía de dormir.
Acá nosotros en México, ¿verdad? En Centroamérica tenemos a los vigilantes, que esos sí duermen. Se duermen de vez en cuando, nos echan una dormitadita durante la noche. Pero el centinela no debía de dormir. Y así de esa manera Pablo le está diciendo a aquella gente, a aquella iglesia de Corinto, que deben de estar bien despiertos, que tienen que estar velando. Y, o sea, y después dice que debían de estar bien firmes. Miren, para estar bien firmes, aquel pueblo tenía que saber, aquella iglesia tenía que saber en qué terreno estaban pisando. Y porque si no conocían lo que estaban pisando, entonces era muy difícil estar firmes. En otras palabras, tenían que saber muy bien quién era Jesús, lo que él le había transmitido a los apóstoles, a sus discípulos, a Pablo, que era específicamente el que les está mandando la carta. Tenían que creer bien en Cristo para estar firmes. Nadie puede estar firme si no conoce la fe. Nadie puede estar firme. Y esto es lo que le dice Pablo a ellos, que tienen que estar bien firmes, o sea, bien plantados en la fe. Y lo pasa y dice, varonilmente esforzados. Varonilmente, ¿qué está diciendo aquí? Que dice, tienen que ser verdaderos hombres. Y no está hablando tocante, ¿verdad? Esto aquí no habla tocante de que no se mira muy bien como si es hombre o esto y que el otro. No, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando que, dice, el hombre tiene que ser maduro. Y de cierta manera, el hombre aquí está diciendo para que sea responsable, ya que Dios le dio al cuidado todo lo que hay, le dio a su cuidado. Entonces, aquí está diciendo forzarse varonilmente, o sea, como un hombre. Y un verdadero hombre es cauteloso, es respetuoso, pero también es responsable de todo lo que es, de lo que tiene, de lo que se le ha dado a cuidar. Y es lo que hoy en día falta, hay mucha irresponsabilidad en la iglesia, porque en realidad no se portan como verdaderos hombres maduros y responsables. Y solamente de ver las redes sociales y de mirar que falta mucha responsabilidad en el pueblo de Dios, que se dice pueblo de Dios. Sí los hay muchos cristianos, pastores que están siguiendo a Dios, pero miren, hay una mayoría tremenda, bárbara, de que no se están comportando como hombres respetuosos, responsables, para nada. Pero eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Tienen que portarse como verdaderos hombres. Y no solamente dice esforzándose. ¿Qué quiere decir? Yendo más allá de nuestras posibilidades, esforzándonos, como cuando Jesús le dijo, al que te pida la capa dásela, y al que te pida caminar con él 1 kilómetro, por decirlo así, camina con él más. En otras palabras, esforzarnos, porque acuérdense que el que se esfuerza es el que va a agarrar más bendición. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo, que se esfuercen. Dice, como hombres maduros, responsables en todo su contenido. Y deben de hacerlo con empuje aquellos hombres, con su fuerza, con la voluntad y más allá de lo normal. Esto lo dijo Pablo y dice, y todo lo que hagan, dijo, háganlo con amor. Debía de llevar el sello. Todo lo que se hiciera tenía que estar el sello de Dios. O sea, aprobado por Dios, con el amor. Y pregunto yo, ¿un hombre así podrá caer? No, no puede caer. Lo cierto, mis hermanos, que hoy en día estamos en un mundo cambiante. Hoy en día estamos oyendo tanta cosa. En aquel tiempo estaban los filósofos, los pensadores, estaban ávidos con hambre de lo nuevo y abrían el oído para
saber lo que más pudieran. Y estaba la competencia del poder también. Era bastante duro para un cristiano que nace en aquel tiempo, nace en la fe, era muy duro. Y ya hoy en día yo me pongo a mirar y estamos inundados de tanta cosa, Hoy lo vemos porque por los medios se nos anuncia, se nos enseña qué es lo que está pasando en cada rincón del mundo. Se nos está enseñando todo. En muchos tiempos no se enseñaba, pero hoy en estos tiempos todo se nos enseña. Y está saliendo a la luz todo lo que es el hombre. Y sí está pesada la cosa. Pesada la cosa. Y la única manera nosotros de estar firmes en el Señor, mis hermanos, es conociendo la fe. Si tú no conoces la fe, estás frito. Si no conoces la fe, estás frito. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo, el que sigue a Cristo, debe de conocer a Cristo. Y por eso está la palabra de Dios, que hay todo aquí hay para que el hombre sea perfecto. Dirás, pues yo no tengo tanta fe. O dirás, pues yo no fui estudiado. Aquí no importa tanto de eso. Lo que importa es la voluntad y que tengas ganas. Hoy hasta podemos oír sin leer, al que no sabe leer, hasta podemos oírlo. Lo cierto que Dios nos ha bendecido tanto, siempre nos ha dado las herramientas para que podamos seguirlo y estar vigilantes y que no nos coman el mandado y que también podamos hablar y que podamos sonar la alarma de lo que está pasando, de lo que muchos están haciendo. Pero ¿cómo vamos a sonar la alarma si no vemos el peligro? No lo conocemos. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder estar vigilantes, para poder estar firmes y sobre todo para que todo lo que hagamos, mis hermanos, podamos hacerlo con amor. Porque si vivimos la fe nomás como diciendo, ahí se va, como decimos en México, al trancazo, ahí se va. No, tampoco. Lo de Dios hay que hacerlo bien. Porque si no, se te arma la bronca. Yo me acuerdo cuando papá me decía, haz esto. Y le decía, no, está bien. Que hagas eso. Le digo que está bien. Y me ponía terco y luego se bajaba donde estaba y me daba el manazo bien fuerte, ¿no? O con el palo con el que traía, me daba. Y vas a hacerlo. Le dije que estaba bien, pues ponte más. Y al final lo hacía. Y ya después lo hacía, pero no estaba muy contento. Lo cierto es que aquí todo lo que hagamos en el Señor, todo debe ser con amor. Si vamos a avisarle a alguien, vamos a corregir a alguien, todo con amor. Pero tampoco podemos golpear a los hermanos, me refiero con palabras. No podemos atropellarlos tampoco. Tenemos que estar firmes, pero esa firmeza viene de Dios. Oímos la palabra. De muchas formas la podemos oír. Así como estaban los apóstoles hoy en día, hay hombres que Dios ha levantado y que tienen buen testimonio, que llevan una vida creíble y que podemos aprender de ellos. Yo por mi parte, a mí me gusta leer las palabras y digo, yo quiero ser como David, con ese carácter valiente, pero también con un carácter noble, con un carácter también de aquel que sabe que necesita a Dios y que clama y busca la ayuda de Dios y que conoce a Dios, que conoce la misericordia de Dios. Como ha habido hombres a través de la historia en que digo, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como aquel. Y eso debemos de desearlo. Hoy en día hay hombres que están siguiendo la fe y que hay mérito en imitar lo que están haciendo, siempre que salga de aquí. Es muy notorio. Para estar firmes, mis hermanos, en la fe, para estar firmes y estar bien despiertos, tenemos que conocer la fe. Tenemos que conocer a Cristo.
Porque si conoces a Cristo, lo tienes todo, como dice el cantito, lo tienes todo, porque tienes a Cristo, al que se le dio todo poder, en donde, aquí en la tierra y en el cielo. Dijo, todo poder me ha sido dado. Y me pongo a preguntar, si todo el poder se le ha dado a Jesús, y si nosotros estamos siguiendo a Cristo y somos sus seguidores, caramba, ¿cómo no vamos a tener el poder? Y si no lo tenemos es porque no nos lo apropiamos. Porque todo aquel que nace de nuevo es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Ay, ahorita estamos siendo bombardeados por tanto mugrero. Tanto mugrero. Tantos hombres disque de Dios que se sienten muy poderosos y solamente muchas veces porque tienen mucha gente o porque tienen dinero. ¿El dinero de qué sirve? Pues sirve mientras te estás aquí, pero te vas y nada te llevas. El verdadero hombre de Dios no se cataloga por la cantidad que tiene, sino porque cómo ama a Dios, por su testimonio. Y por eso podemos callarle la boca a bastantes. Y no con enojo, pero sí, a veces no nos gusta, por supuesto, como muchos predican, como muchos enseñan, y en vez de tener a una iglesia despierta, tienen a una iglesia dormida. ¿Por qué? Porque ellos están dormidos. Y a veces son iglesias muy grandes, en las que se oye el ronquido, por decirlo así. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios ha sido bastante bueno. Y lo que queda en mi mente, que si lo que he enseñado, siempre he tratado de predicar lo que hay en la palabra aquí, sin desviarme, sin salirme. No meter lo que yo creo, mis teologías, porque eso sale sobrando. Y es lo que muchos hoy en día meten sus teologías. Ahora piensan muchos que están muy despiertos, que están firmes, pero no hay mucha firmeza ni están despiertos porque solamente de ver lo que viven, lo que enseñan o lo que hay detrás de ellos. Y por eso yo admiro a los hombres de Dios que están firmes, a los hombres de Dios que van en contra de marea. Admiro a esos hombres de Dios que no buscan el consejo del hombre, ni se contentan con la aprobación del hombre, sino que se contentan en conocer a Dios y que muchas de las veces no están de acuerdo con Él. Dios es bastante bueno. Si estamos vigilantes, no nos van a robar el mandado. Dijo Pablo, velen, porque muchos no velan, duermen y al rato les comen el mandado. Se los comen porque se los comen. ¿Y quién se los come? Pues los hombres se lo comen. Dios es bastante bueno y Dios es bastante maravilloso. Era una iglesia muy cambiante. En los versículos que siguen de ahí de lo que leí, manda a saludar a ciertos hombres y mujeres de Dios que no tenían miedo, que estaban firmes. Y miren, esa era una iglesia que se movía. Era una iglesia, en cierta manera, pues no con miedo, porque ellos se juntaban en ese tiempo, habla y saluda a las iglesias, a Aquila y a Priscila en los versículos siguientes. Dice a la iglesia en la casa de Priscila y de Aquila. Es lo que está diciendo aquí. Y es que en aquel tiempo, mis hermanos, se juntaban en casas. No había así los edificios como hoy en día que les llamamos iglesias. Aunque la iglesia somos nosotros, la gente. Pero no había iglesias en aquel tiempo, sino había casas. En las casas se juntaban. Pues un ejemplo nada más para agarrar algo de aquí. Priscila y Aquila, porque son los saludos que también le da Pablo, y es a todos ellos a los que les dice que estén firmes. Esta gente se movía. Si se fijan en aquel mundo cambiante, y muchos dicen, ¿por qué se movían tan rápido? Ahorita está Aquila y Priscila en Roma, al rato está en Corinto, al rato están por allá, y no tenían carro, y se movían. Hoy en día tenemos de todo y no nos movemos. Nos quedamos como establecidos ya. Pero miren, era gente que se movía y donde quiera que iban, prestaban su casa para que ahí se juntara la iglesia de Dios. Ahí se juntara.
Y entonces dicen que hasta los años 300 fue que empezó a haber edificios para que se juntara la iglesia. No era nada fácil, era una iglesia que todo lo hacía con amor. Y yo creo que eso es lo que corona a un cristiano, mis hermanos, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Que un ejemplo, voy a poner un ejemplo, que cortamos aquí el zacate aquí en la iglesia, es un ejemplo, hacerlo con amor. Que limpiamos los baños, hacerlo con amor. Que venimos a podar los árboles, que venimos a juntar la basura, porque aquí todos somos voluntarios aquí en la iglesia. Todo con amor. ¿Y saben qué? Como haciéndoselo al Señor. Y miren qué sabroso se siente. Qué sabroso se siente cuando está haciéndolo. Pregúntenle al hermano Horacio, que es el que, por lo regular es el que lo hace aquí. Pregúntenle. Y es una bendición grande cuando lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque se lo estamos haciendo como si se lo hacemos al Señor. Y lo estamos haciendo para nosotros mismos, para los hermanos. Es un ejemplo que quise poner solamente. Pero aunque yo sé que aquí todos son jaladores, todos son de estire, yo lo sé. Y lo cual yo les sigo animando para que sigan haciendo todo lo que hacen. Lo que hagan de palabra, de mano, lo físico, que lo hagan todo con amor, mis hermanos. Porque los cristianos que seguimos, los que seguimos a Cristo, por supuesto, todo debe, lo que hacemos, lo que hagamos todo, lleve el sello de Dios. Porque Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y que no nos cansemos de esforzarnos. Que no nos cansemos, mis hermanos, de seguir velando y estar firmes. Porque hoy en día muchos han dejado la fe. Muchos se han desanimado. Y muchos los han confundido. Hay muchos que les han robado el mandado también. Hay mucha gente que está perdiendo todo, mucho cristiano. No solamente están perdiendo a sus mujeres, a sus hombres, pero están perdiendo también la vida. ¿Y todo por qué? Porque no velaron, no velaron. Y les quiero decir una cosa, ustedes no tienen que esperar a alguien que se los diga. Tienen la palabra de Dios para que puedan estar bien firmes, para que puedan velar y que sepan qué es lo que están cuidando. Porque cuando tú sabes el tesoro que estás cuidando, no vas a dejar que te mine en el lugar. Si tú sabes el tesoro que tú cargas, tú lo vas a cuidar, porque es lo que vale más en tu vida. O vale más lo que eras en el pasado, o las cosas de este mundo. Nada tiene valor en este mundo, mis hermanos. En Dios se forja todo, en Dios se acomoda todo, y por eso la fe nace en aquellos tiempos, hace 2000 años, y miren, son 2000 años ya, y está fresquecita la palabra, parece que fue ayer. ¿Y todo por qué? Porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos, dijo, yo lo tomo, dijo, yo dejo la vida, pero la tomo de vuelta, dijo Cristo. Pero el mismo Espíritu Santo que se le dio a los discípulos y a los apóstoles, es el mismo Espíritu que ha estado a través de los tiempos en los hombres que le abren el corazón a Dios. Es la misma fuerza, es la misma fuerza. Porque yo no he conocido, en los años que tengo, yo no he conocido a ninguna fuerza que cambie a los hombres de lo que eran a lo que hoy son. Conozco a un solo espíritu, el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios no cambia, mis hermanos. Ese no cambia. Los hombres podrán cambiar. Y cambian, ¿saben por qué? Porque no escuchan a Dios, porque no velan, porque no saben lo que siguen. Ay, pero si la gente está siguiendo a Dios y son pastores, no me importa quién sea. Pero si no están dando la luz, si no están guardando la fe, como dice aquí, firmes en la fe, no son nada, no tienen nada. Pero mis hermanos, ustedes fueron llamados, mis hermanos, a lo mejor. Fueron llamados a ser buenos vigilantes, estar firmes y que todo lo que hagan lo coronen con el amor, porque eso es lo que va a permanecer. Lo demás será basura, mis hermanos. Y ese fue el mensaje de hoy. Que Dios me lo siga bendiciendo bastante en esta hermosa mañana. Y denle gloria a Dios en todo lo que hagan. Y acuérdense, todo lo que hagan, digan todo. Háganlo con amor.
amor. Gloria a Dios. Y si es de corregir, háganlo con amor. Háganlo con amor. Porque somos muy buenos para corregir. Pero hacerlo con amor. Como si quisiera que te lo hagan a ti. De esa manera, mis hermanos. Si no fuera así, Cristo nos hubiera barrido. Cristo nos hubiera barrido en su venida. Pero nos agarró como estábamos. Dijo, a este lo cambio porque lo cambio. Y fue lo que ha pasado en estos 2000 años, que Dios ha cambiado a infinidad de gente. Mis hermanos, Dios me lo bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.